Bienvenido a... Para más historias emocionantes como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Hola a todos. Si están leyendo esto, probablemente sepan lo que es sentir que el suelo se desmorona bajo sus pies. Mi nombre es Julieta Morales, y esta historia, que todavía me quema el alma al recordarla, comenzó hace unos meses. Yo tenía 64 años, la edad en la que se supone que uno ya debería estar cosechando los frutos de toda una vida de trabajo. Y vaya si había trabajado. Desde que enviudé joven, levanté mi imperio inmobiliario ladrillo a ladrillo, con mis propias manos, mis sacrificios y una terquedad que me caracterizó desde niña. Nunca me importó la comodidad, mi única obsesión era darles a mis hijos, Elena y Miguel, la vida de lujo y las oportunidades que yo jamás tuve. Era mi motor, mi razón de ser. En aquel día fatídico, un martes soleado de primavera, el aire en mi mansión olía a jazmines recién florecidos. Yo estaba en la cocina, supervisando a Teresa, mi fiel ama de llaves, mientras preparaba el almuerzo. Tenía esa costumbre de estar siempre pendiente de todo, un reflejo de los años en que cada centavo contaba. Mi vida, en apariencia, era perfecta, una casa enorme, el negocio prosperando, y mis hijos, ya adultos, encaminados en sus propias vidas. Elena, a punto de casarse con un hombre de buena familia, y Miguel, siempre tan ocupado con sus inversiones y sus proyectos. Mi mayor alegría era saber que ellos no tendrían que pasar por las privaciones que yo enfrenté, que tendrían un futuro asegurado. Qué ingenua fui. Estaba con una bandeja de frutas frescas, dirigiéndome al jardín para disfrutar del sol antes de que llegaran mis nietos, cuando escuché la voz de Elena. Venía del despacho, la puerta entreabierta, y al principio pensé que estaba hablando por teléfono, planeando algo del catering de la boda. Caminé despacio, con esa calma que solo la vejez te da, sintiendo el leve crujir de la madera bajo mis pantuflas de terciopelo. De repente, una frase me heló la sangre. Es una vergüenza, Adrián. Mi madre es una vergüenza para tu familia. La bandeja se tambaleó en mis manos, casi cayendo, y mi corazón dio un brinco doloroso. Me pegué a la pared, incapaz de moverme, como si mis pies se hubieran enraizado en el mármol frío del pasillo. Elena siguió hablando, con una voz que yo no reconocía, llena de desprecio y cálculo. No sabe comportarse, no encaja. No puedo arriesgarme a que haga una de sus escenas delante de tus padres. Ya lo decidí, mamá no irá a la boda. Cada palabra era una puñalada, una a una, directo al pecho. Yo, la mujer que les dio todo, la que construyó esto desde la nada, la que se desvivió por ellos, ¿una vergüenza? El jazmín que antes me pareció dulce, ahora olía a ceniza y traición. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado, sino de lo más profundo de mi ser. Mis manos temblaban tanto que la bandeja de frutas, que milagrosamente no había caído, se balanceaba peligrosamente. Las palabras de Elena se repetían en mi cabeza como un eco macabro, distorsionando cada recuerdo, cada sacrificio. La imagen de mi hija, tan dulce en su infancia, se superponía con la de esta mujer adulta y cruel. ¿Cómo pude no haber visto esto antes? Estaba tan ciega por el amor de madre, por el deseo de que tuvieran todo, que no percibí la podredumbre creciendo en sus corazones. La luz del sol que entraba por el ventanal del pasillo de repente me pareció falsa, sin calidez. Entonces, la voz de Miguel se unió a la conversación, y fue como si la tierra se abriera bajo mis pies. Elena tiene razón, mamá. Adrián es de otro mundo, y la verdad es que, bueno, mamá no siempre sabe qué decir. Lo dijo con ese tono condescendiente, casi divertido, como si hablar de mí de esa manera fuera un chiste interno. Mi propio hijo, el que venía a mí cada vez que necesitaba un préstamo para sus emprendimientos, el que siempre me pedía consejos, el que me abrazaba fuerte en los cumpleaños. Él también. No era solo una hija, era una conspiración, un frente unido contra la mujer que les había dado absolutamente todo sin pedir nada a cambio. La traición tenía el rostro de mis dos hijos. El dolor físico era casi insoportable, como si miles de agujas estuvieran perforando mi pecho. No podía respirar, no podía pensar. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Mis hijos, mis propios hijos, a quienes había amado más que a mi propia vida, me estaban apuñalando por la espalda. No era solo la exclusión de la boda, no era solo la humillación, era la confirmación de que me veían como un estorbo, una fuente de vergüenza para su nueva vida, de lujos y apariencias. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No delante de ellos, no por esto. Me aparté de la pared con la mayor cautela posible, mis movimientos tan lentos que sentía cada músculo protestar. No quería que me descubrieran, no quería que supieran que había escuchado su cruel conversación. El sonido de sus risas llegó a mis oídos, y cada risa era un eco hueco de su desprecio. Era como si la máscara que habían llevado durante
Años, la máscara de hijos amorosos y agradecidos se hubiera desprendido, revelando una fealdad que jamás imaginé. Subí las escaleras lentamente, cada escalón una tortura, el peso de su traición aplastándome. Quería correr, gritar, pero solo pude subir, paso a paso, hacia mi habitación, donde podría intentar recoger los pedazos de mi corazón. Me encerré en mi habitación, la única que consideraba mi verdadero santuario en esa inmensa casa. La luz del sol que antes me había parecido tan radiante, ahora me parecía una burla, una luz que iluminaba la oscuridad de mi propia ingenuidad. Me senté en el borde de la cama, mi vista fija en el cuadro que colgaba en la pared de enfrente, un retrato de mi difunto esposo, un hombre honesto y sencillo, que siempre me apoyó y creyó en mis sueños. Si él estuviera aquí, ¿qué me diría? ¿Cómo reaccionaría ante la vileza de sus propios hijos, la codicia que había devorado sus almas? Sentí una punzada de culpa, como si de alguna manera, por haberles dado tanto, yo hubiera sido la arquitecta de su monstruosidad. El silencio de la habitación era ensordecedor, solo roto por el latido desbocado de mi corazón. Recorrí con la mirada la opulencia que me rodeaba, los muebles antiguos que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas de seda, las joyas que me habían regalado, todas ellas un símbolo de la riqueza que construí para ellos. ¡Qué ironía! Toda esa fortuna, creada con mi sudor y lágrimas, era ahora el arma que usaban para menospreciarme, para considerarme una vergüenza. La tristeza profunda que me había invadido comenzó a transformarse, lentamente, en una llama fría de determinación. El dolor no era la única emoción, la rabia, una rabia justa y ardiente, empezaba a tomar forma en mi interior. No se trataba solo del dinero, nunca lo fue. Se trataba del respeto, del amor, de todo lo que creía haberles inculcado. Ellos habían convertido mi esfuerzo en una jaula de oro, usándome como una fuente inagotable de recursos sin el menor rastro de gratitud o afecto genuino. Empecé a recordar pequeñas cosas, detalles que en su momento pasé por alto, las llamadas solo cuando necesitaban algo, las visitas breves y llenas de prisa, los cumplidos forzados, y esa mirada distante que a veces percibía en sus ojos cuando les hablaba de mis inicios, de las dificultades. Todo encajaba ahora, como las piezas de un rompecabezas macabro que yo misma había ignorado. Me levanté de la cama, mi cuerpo sintiéndose de repente más ligero, o quizás más determinado. Me acerqué al gran ventanal que daba al jardín, donde antes me había sentido tan serena. Miré los jazmines, las rosas, el césped impecable. Todo perfecto, todo cuidado al detalle. Y de pronto, la idea se gestó en mi mente, clara y definida como el cristal. Si querían ver cuánto valía el dinero, si querían despreciar a la mano que les daba de comer, entonces aprenderían. No de la forma que ellos esperaban, no con sermones o lamentos. Aprenderían de la única manera que parecían entender, sintiendo el vacío que yo sentía ahora, pero en sus propios bolsillos. La venganza no era una emoción que me gustara, pero la justicia sí que me parecía necesaria. Mi primera acción fue llamar a mi abogado de confianza, el doctor Sandoval. Llevaba décadas trabajando con él, un hombre ya mayor, de canas impecables y voz grave, que conocía cada rincón de mi fortuna y cada una de mis voluntades. Le pedí una reunión urgente, para el día siguiente por la mañana. Su voz, siempre tan ecuánime, notó una aspereza inusual en la mía, una determinación que nunca antes había escuchado, ni siquiera cuando cerrábamos los tratos más complicados. Él no preguntó, solo dijo, estaré ahí, Julieta. A primera hora. Esa conversación fue el primer paso, la declaración silenciosa de una guerra que yo estaba a punto de desatar. No dormí esa noche. Cada minuto era un repaso de mi vida, una evaluación de cada decisión, de cada sacrificio que había hecho por mis hijos. Recordé noches en vela, estudiando planos, negociando terrenos, enfrentando a hombres que me subestimaban por ser mujer. Todo eso, para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones, para que pudieran despreciarme a sus anchas. Pensaba en Elena, en su sonrisa cuando le compré su primer auto de lujo, en la emoción de Miguel al recibir la cuota para su apartamento en la zona exclusiva. Esos recuerdos, que antes me llenaban de orgullo, ahora eran puñaladas. La tristeza se mezclaba con una furia fría, una lucidez aterradora. A la mañana siguiente, me vestí con un traje de seda azul oscuro, el mismo que usaba para las reuniones importantes con banqueros, y me puse mi collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, un símbolo de mi historia, de mis raíces humildes. No había un rastro de duda en mi rostro cuando me miré al espejo. La mujer que veía no era la viuda dolorida, ni la madre traicionada, era Julieta Morales, la empresaria que había construido un imperio desde cero y que, a los 64 años, no estaba dispuesta a ser pisoteada por nadie, y mucho menos por sus propios hijos. Sentía una fuerza en mis venas, una que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando el doctor Sandoval llegó, notó mi semblante.
Sus ojos penetrantes me escanearon, y creo que supo de inmediato que algo profundo había cambiado. Me senté frente a él en mi despacho, ese mismo lugar donde Elena y Miguel habían dictado mi sentencia. La ironía no se me escapaba. Con voz firme y serena, sin titubear, le conté lo que había escuchado. No hubo lágrimas, no hubo lamentos. Solo los hechos, crudos y dolorosos. Él me escuchaba con atención, su rostro impasible, pero pude ver un destello de indignación en sus ojos cuando mencioné la exclusión de la boda. Doctor Sandoval, le dije, mi voz resonando con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, quiero que cambie todo. Absolutamente todo. Le expliqué mi plan, cada detalle, cada paso. La anulación de los fondos fiduciarios de Elena y Miguel, la reestructuración de todas las propiedades a mi nombre exclusivo, la eliminación de sus nombres de cualquier cuenta conjunta, y la revocación de cualquier poder notarial que pudieran tener sobre mis activos. Mis hijos habían creído que la riqueza que yo había amasado era suya por derecho de nacimiento, que la herencia estaba garantizada. Era hora de enseñarles que no era así, que cada centavo tenía un nombre y un apellido, Julieta Morales. El doctor Sandoval me miró fijamente por un momento, luego asintió. Lentamente. Su rostro, generalmente tan sereno, mostraba ahora una mezcla de asombro y una aprobación tácita. Es un movimiento audaz, Julieta, comentó, su voz un susurro que apenas rompió el silencio de la oficina. Pero entiendo su determinación. Sé que él, un hombre de valores tradicionales, comprendía la profundidad de mi dolor y la justificación de mi decisión. Comenzamos a trabajar de inmediato, repasando documentos, firmas, cláusulas. Cada papel que firmaba era un ladrillo menos en la fortaleza de cristal que mis hijos habían construido a mis expensas. La operación comenzaba, y el aire en la habitación se sentía cargado de un poder silencioso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y reuniones secretas. Había una urgencia silenciosa en cada paso, una necesidad de actuar antes de que Elena y Miguel sospecharan algo. Cada día, veía sus mensajes y llamadas, siempre pidiéndome favores, dinero, o simplemente preguntando cuándo tendrían acceso a cierta propiedad. Sus voces sonaban tan despreocupadas, tan seguras de su derecho a mis cosas, que me confirmaban una y otra vez que mi decisión era la correcta. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba, cómo me sentía, o si la soledad de mi mansión me pesaba. Yo sonreía en silencio, sabiendo que el tapete estaba a punto de ser retirado bajo sus pies de terciopelo. El plan de contingencia para el accidente de mi ausencia en la boda de Elena ya estaba en marcha. Inventé un viaje de última hora, una urgencia empresarial que me obligaba a salir del país. Elena, por supuesto, puso los ojos en blanco al teléfono, pero la noticia de que tendría que pagar algunas cosas de la boda de su propio bolsillo la hizo tragarse su irritación rápidamente. Miguel, por su parte, se mostró preocupado, pero no por mí, sino por cómo mi ausencia podría afectar la disponibilidad de fondos para su nuevo proyecto de inversión. Sus reacciones solo servían para alimentar mi convicción, solidificando cada vez más la pared que estaba construyendo entre ellos y mi fortuna. Solo había una persona en mi vida que entendía mi verdadero valor, mi nieta Juana. Ella era el sol en mis días nublados, la única que me veía como una abuela, no como una billetera andante. Juana tenía apenas 18 años, pero una madurez que me sorprendía cada día. Venía a mi casa solo para conversar, para escuchar mis historias, para compartir un té y unas risas. No pedía nada, solo mi compañía. A ella le conté, en voz baja y con el corazón en la mano, lo que había escuchado. Sus ojos grandes se llenaron de lágrimas, no por mí, sino por la injusticia. Abuela, ellos no te merecen, me dijo, y en esas pocas palabras encontré más consuelo que en años de amor fingido. Fue en ese momento, mientras Juana me abrazaba, que mi decisión se solidificó aún más. Ella, mi pequeña Juana, sería la verdadera heredera de mi legado. No solo de mi fortuna, sino de mis valores, de la ética de trabajo y de la dignidad. Con ella sentada a mi lado, revisé los documentos con el doctor Sandoval una última vez, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. El testamento, los fideicomisos, las propiedades, todo se reestructuraría para que Juana, y solo Juana, fuera la depositaria de mi esfuerzo. Mis hijos habían apostado por el dinero, y ahora entenderían que el amor y el respeto valían más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. El día de la boda de Elena llegó. Yo estaba en mi despacho, con el teléfono silenciado. No había un solo mensaje o llamada de ellos. Ni una preocupación por mi viaje de negocios. Solamente las fotos y los videos que Juana me enviaba discretamente, mostrándome la ostentación y el despliegue de lujo que mis hijos consideraban su derecho. Elena, vestida de blanco, sonreía con una artificialidad que me helaba. Miguel, a su lado, con ese aire de suficiencia que siempre tuvo, brindaba por la nueva familia.
Sentí un nudo en el estómago, pero no de tristeza, sino de una fría anticipación. Ellos estaban festejando su liberación de mi supuesta vergüenza, sin saber que yo estaba a punto de liberarles de algo mucho más tangible, mi fortuna. Esa noche, mientras ellos probablemente bailaban y bebían champaña, yo firmaba los últimos documentos con el doctor Sandoval. El bolígrafo se deslizaba suavemente sobre el papel, cada trazo sellando el destino de mi patrimonio y, por ende, el de mis hijos. La sensación de haber recuperado el control era embriagadora. No se trataba de destruirlos, sino de forzarlos a mirarse al espejo, a ver la realidad de sus elecciones. A partir de ese momento, cada uno de mis bienes estaría protegido, administrado con la astucia que me había caracterizado toda la vida. La fase inicial de la venganza de Julieta Morales estaba completa, y el silencio de la noche en mi despacho era el preludio de una tormenta que mis hijos jamás olvidarían. La mañana después de la boda, con el sol entrando por las ventanas de mi habitación, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Me levanté temprano, tomé un café en mi taza favorita y salí al jardín. Los jazmines seguían floreciendo, y el aire fresco de la mañana traía el canto de los pájaros. Pero esta vez, el aroma y los sonidos no me parecían una burla, sino una promesa. La promesa de un nuevo comienzo, de una vida donde mi dignidad y mi bienestar no estarían supeditados a la ingratitud de mis hijos. Respiré hondo, y por primera vez en días, el nudo en mi garganta se aflojó. La verdadera sorpresa para Elena y Miguel llegó unos días después. Primero, la llamada de Elena, histérica, preguntando por qué el pago del catering de la boda había sido rechazado. Luego, el mensaje de Miguel, con un tono más exigente que de costumbre, preguntando por qué no podía acceder a la cuenta fiduciaria para su inversión urgente. Las llamadas se hicieron más frecuentes, sus voces pasaron de la confusión a la exasperación y finalmente, al pánico. Yo no contestaba. Dejé que la realidad se filtrara, lenta y dolorosamente, en sus vidas de ensueño. Quería que sintieran la misma impotencia que yo sentí cuando escuché sus palabras. Finalmente, la oficina del doctor Sandoval se convirtió en el escenario de la confrontación. Elena y Miguel, pálidos y furiosos, llegaron exigiendo explicaciones. Sus ojos, antes llenos de esa indiferencia tan despreocupada, ahora desprendían una mezcla de rabia y desesperación. Elena, con su voz aguda, intentó culparme por sus problemas financieros, como si el hecho de que sus tarjetas de crédito ya no funcionaran fuera una calamidad inventada por mí. Miguel, por su parte, se aferraba a la idea de que todo esto era un error, una simple confusión que el abogado podría arreglar con un chasquido de dedos. No tenía ni idea de la profundidad del abismo que se abría bajo sus pies. Me senté al lado del doctor Sandoval, observándolos con una calma que los desarmaba. Era como ver una obra de teatro, con actores que por fin revelaban su verdadero papel. El abogado, con su voz pausada pero firme, les explicó la situación: los fideicomisos habían sido revocados, las propiedades transferidas, y cualquier acceso a mis cuentas, eliminado. La riqueza que consideraban suya era, de repente, tan inalcanzable como las estrellas. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Vi cómo el color se les iba del rostro, cómo sus mandíbulas se tensaban y sus ojos se desorbitaban. Era el momento de la verdad, y era más satisfactorio de lo que había imaginado. Elena fue la primera en reaccionar. Esto es un error, mamá. No puedes hacernos esto. ¿Qué vamos a hacer sin tu ayuda? El apartamento, el coche, la boda. Su voz se quebró en un sollozo, pero no de dolor genuino, sino de pura frustración y conveniencia. Su desesperación era por la pérdida de lujo, no por la ruptura de un vínculo maternal. Miguel, con una voz más controlada pero igualmente cargada de resentimiento, me acusó de ser caprichosa y de destruir su futuro. Me dijo que yo estaba loca por no entender la importancia de su imagen, su estatus. Sus palabras solo confirmaron lo que mi corazón ya sabía: ellos no me veían como su madre, sino como una caja fuerte. Los observé, sus rostros distorsionados por la rabia y el shock, y una extraña calma me invadió. Tuvieron todo, les dije, mi voz serena y sin un rastro de emoción. Una educación de primera, viajes, lujos que yo jamás soñé. Les di las herramientas para construir sus propias vidas, para ser autosuficientes. Pero eligieron la comodidad, la dependencia. Y lo peor, eligieron despreciarme, humillarme a mis espaldas. Me puse de pie, mi figura erguida frente a la suya. Esto no es un capricho. Es una lección. Es la hora de que aprendan el verdadero valor del trabajo y del respeto. Y lo harán por las malas, si es necesario. Elena intentó apelar a mis emociones, con lágrimas forzadas que apenas ocultaban su frustración. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Soy tu hija. Vamos a quedar en
La ruina. Sus manos gesticulaban en el aire, dramáticas, como si estuviera actuando en una película. Pero sus palabras carecían de la sinceridad que una madre espera escuchar. No había arrepentimiento por haberme llamado vergüenza, ni una disculpa por haberme excluido de su vida de forma tan cruel. Solo miedo a la pobreza que ella misma había invocado al despreciar la mano que la alimentaba. Su desesperación no era por mí, sino por el estilo de vida que se le escapaba entre los dedos. Miguel, con su voz más baja, pero cargada de veneno, me dijo que me arrepentiría, que terminaría sola y vieja, sin nadie que me cuidara. Nadie te querrá cuando no tengas nada que dar, mamá. Verás cómo termina tu venganza, espetó, su rostro contraído por el odio. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubieran dicho, porque revelaban la profunda oscuridad de su visión del mundo, el amor condicionado a la utilidad. Pero incluso en ese momento, una parte de mí se sintió liberada. La venda de los ojos había caído por completo, y pude ver la verdad desnuda de sus corazones. No respondí a sus amenazas ni a sus lamentos. No había nada más que decir. Mi silencio era mi respuesta, un muro infranqueable que se levantaba entre ellos y mi pasado. El doctor Sandoval, percibiendo la inutilidad de la situación, los invitó a retirarse. Elena y Miguel salieron del despacho como dos fantasmas, despojados, sus pasos arrastrándose en el mármol, cada uno de ellos cargando el peso de una verdad, que hasta ese día habían negado. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave, pero para mí, fue el sonido de una liberación. Me senté de nuevo en mi silla, exhausta pero en paz. El plan había funcionado. Ellos habían sentido el impacto, la sacudida que yo quería provocar. No se trataba de arruinarlos por completo, sino de desmantelar su burbuja de privilegios y forzarlos a enfrentar la realidad de su dependencia. Sabía que el camino para ellos sería difícil, lleno de resentimiento y resistencia. Pero también sabía que, si había una mínima posibilidad de que aprendieran el verdadero valor de la vida y el respeto, este era el único camino posible. Mi corazón ya no sentía el dolor agudo de la traición, sino la satisfacción de haber recuperado mi dignidad y mi control. Los días se transformaron en semanas, y la vida en la mansión, antes silenciosa y llena de una tensión invisible, comenzó a adquirir un ritmo diferente. Elena y Miguel dejaron de aparecer. Las llamadas se volvieron esporádicas y, finalmente, cesaron. Sabía que estaban lidiando con la cruda realidad de tener que valerse por sí mismos, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Escuchaba rumores de sus dificultades, de cómo el estilo de vida al que estaban acostumbrados se desmoronaba. No sentía alegría por su sufrimiento, sino la convicción de que era una lección necesaria, una purga amarga para una enfermedad profunda. Mi única preocupación era Juana. Ella venía a visitarme con más frecuencia, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza por sus padres y una clara comprensión de mi posición. Hablábamos horas, no de negocios o de la fortuna, sino de la vida, de mis sueños, de las lecciones aprendidas. Ella era mi eco, mi esperanza. Le enseñaba no solo sobre cómo manejar los bienes, sino sobre el valor del esfuerzo, la importancia de la integridad y la verdadera esencia de la familia. Con ella, el legado que había construido tendría un propósito, un futuro donde el amor y la dignidad prevalecerían sobre la codicia. Un día, mientras paseábamos por el jardín, Juana me preguntó, «Abuela, ¿crees que algún día ellos entenderán?» La miré, sus ojos inocentes buscando una respuesta que yo misma aún no tenía del todo. «No lo sé, mi amor», le respondí, mi voz suave. «Lo que sí sé es que yo ya entendí. Y a veces, la lección más importante no es la que se les da a otros, sino la que uno mismo aprende sobre quiénes son las personas que realmente importan en su vida». En ese momento, no había resentimiento, solo una profunda sabiduría. La venganza no era el objetivo final, la paz interior lo era. La mansión, antes llena de ecos de una familia rota, comenzó a llenarse con la risa de Juana y la mía. Decidí abrir mi hogar a nuevas experiencias, a proyectos de caridad que siempre había pospuesto. Convertí un ala de la casa en una biblioteca comunitaria, y otra en un espacio de arte para jóvenes talentos que no tenían recursos. Cada actividad, cada sonrisa que veía en los rostros de esos jóvenes, sanaba una herida en mi alma. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o en las propiedades, sino en el propósito y en la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de otros. Juana se convirtió en mi mano derecha en estos nuevos emprendimientos. Su entusiasmo era contagioso, y su visión, refrescante. Juntas, planificábamos eventos, organizábamos talleres, y veíamos cómo la casa, que antes era solo un símbolo de mi estatus, ahora se transformaba en un centro de vida y aprendizaje. Ella me recordaba a mí misma en mi juventud, con una determinación inquebrantable y un corazón puro. Me di cuenta de que el verdadero legado no era solo la fortuna,
sino la transmisión de valores, de la capacidad de creer en uno mismo y de construir algo significativo. Mi venganza no había sido solo un acto de justicia, sino un catalizador para un propósito mucho mayor. A veces, al final del día, mientras Juana y yo compartíamos una cena sencilla en la terraza, el silencio no era pesado, sino reconfortante. Me preguntaba si Elena y Miguel alguna vez reflexionarían sobre sus acciones, si el camino que habían elegido los llevaría a alguna forma de redención. No tenía la respuesta, ni la buscaba con ansias. Mi atención estaba puesta en el presente, en la alegría de ver a Juana crecer, en la satisfacción de cada pequeña victoria en mis nuevos proyectos. La herida de la traición aún estaba allí, sí, pero ya no sangraba. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de la fortaleza que había descubierto en mí misma. Mi cumpleaños 65 llegó, y fue Juana quien organizó una pequeña celebración en casa, con algunos amigos cercanos y las personas con las que compartía los proyectos comunitarios. No hubo ostentación, ni regalos costosos, solo risas genuinas y conversaciones significativas. En medio de la alegría, sentí una punzada al recordar los cumpleaños pasados, llenos de regalos extravagantes de mis hijos, pero vacíos de verdadera conexión. Este cumpleaños, en contraste, se sentía auténtico, un verdadero festejo de mi nueva vida, de mi libertad. Era una confirmación silenciosa de que había elegido el camino correcto, el de la paz y el propósito. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos en mi despacho, encontré una fotografía. Éramos Elena, Miguel y yo, de niños, sentados en un columpio en el patio de nuestra primera casa, la modesta, antes de que el imperio existiera. Éramos felices, con sonrisas genuinas y ojos llenos de inocencia. Me quedé mirándola por un largo rato. No sentí rabia ni tristeza, solo una melancolía serena. Esa foto representaba un pasado que se había desvanecido, una promesa que no se cumplió. Pero también me recordó lo lejos que había llegado, no solo en fortuna, sino en la capacidad de forjar mi propio destino, incluso cuando los que más amaba me fallaron. La relación con Juana floreció. No era solo mi nieta, se había convertido en mi confidente, mi amiga, mi compañera en esta nueva etapa de mi vida. Juntas, paseábamos por los mercados locales, buscando ingredientes frescos para nuestras cenas, discutiendo libros que habíamos leído o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Con ella, pude ser simplemente Julieta, sin la coraza de empresaria o la etiqueta de madre abnegada. Su presencia era un recordatorio constante de que la vida, incluso después de las mayores decepciones, siempre ofrecía nuevas oportunidades para el amor y la alegría. A medida que pasaban los meses, la historia de la señora Morales y sus hijos se convirtió en un susurro en ciertos círculos sociales, una especie de fábula moderna sobre la codicia y sus consecuencias. No me importaba lo que dijeran, mi paz interior era más valiosa que cualquier reputación social. Sabía que mi decisión, aunque dolorosa para todos al principio, había sido la única forma de recuperar mi identidad, de recordarme a mí misma que yo era más que una proveedora. Y, quizás, la única forma de que mis hijos, eventualmente, encontraran su propio camino, lejos de la sombra de mi fortuna. Un día, recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente, y mi corazón dio un vuelco al ver la caligrafía. Era de Elena. La abrí con manos temblorosas, una mezcla de aprensión y curiosidad. Las palabras eran breves, torpes. Hablaba de dificultades, de un trabajo que había conseguido, y de cómo las cosas eran diferentes. No había una disculpa explícita, pero había un tono de humildad, de vulnerabilidad que nunca le había escuchado. No pedía dinero, solo quería saber si estaba bien. Fue un pequeño indicio, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No le respondí de inmediato, pero guardé la carta. Era una señal, quizás, de que la semilla que había plantado con mi venganza comenzaba a germinar. Miguel, por su parte, no dio señales de vida. Sabía que su camino sería más difícil, más espinoso, porque su dependencia del lujo y el estatus era mucho más arraigada. Pero no me preocupaba. Cada persona debe recorrer su propio camino, y mi responsabilidad como madre había llegado a su fin. Mi energía estaba ahora enfocada en Juana, en la fundación que habíamos creado, en cada vida que podíamos tocar con los recursos que con tanto esfuerzo había construido. La fortuna, que antes fue un fardo de preocupaciones y una fuente de conflicto, se había transformado en una herramienta para el bien, un verdadero legado de propósito y amor. Mi vida no se volvió perfecta, porque la vida nunca lo es. Pero era auténtica, llena de un significado que el dinero por sí solo nunca pudo comprar. Cada mañana, al despertar, sentía una gratitud profunda por la calma que ahora habitaba en mi corazón. Ya no había la constante preocupación por las apariencias o por mantener un estilo de vida que mis hijos exigían. Había espacio para mí, para mis pasiones, para el verdadero afecto de Juana,
que crecía en sabiduría y bondad. La venganza había dado paso a la resiliencia y la tristeza a la esperanza. A menudo, me sentaba en el porche, observando el atardecer, el cielo pintado de naranjas y rosas, y pensaba en el largo camino que había recorrido. Desde aquella niña que soñaba con escapar de la pobreza, hasta la mujer que construyó un imperio, y finalmente, la abuela que encontró la verdadera riqueza en la honestidad y el amor incondicional. Aquel día, el día de la boda de Elena, que parecía el fin de todo, fue en realidad el comienzo de mi verdadera libertad, el día en que Julieta Morales se recuperó a sí misma y decidió escribir su propio final, lejos de la codicia y la ingratura.